Filadelfia, JB. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Síguenos en Facebook, Twitter, YouTube, /Iglesia Filadelfia JB y nuestras reuniones en vivo a través del live stream de nuestra página web. Leo las Santas Escrituras, Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él, este es mi tema hoy, en Él estaba la vida. Repita por favor. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Juan 1:14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Oramos, amados. Cierre sus ojos. Padre, precioso Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, coloco esta palabra en tus manos. Por favor, úsame como un instrumento para predicar la verdad. Espíritu de Dios, habla a través de mi boca, que no sea yo hablando, sino tú a través de mí. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Me he detenido en este pasaje porque cada día le estoy enseñando algo nuevo. Mi primer discurso sobre este tema le hablé de Jesucristo hecho carne, el Verbo hecho carne. Ya lo enseñé, así que los que no pudieron venir, pues compren los videos o muy pronto los subo a la internet para que estudien. Luego le di un estudio muy interesante sobre Jesucristo, Dios eterno. No el Verbo hecho carne, sino Dios eterno. Hace 8 días le di otro estudio, muy bueno también, sobre Jesucristo, el creador del universo. Y hoy voy a tocar otro tema diferente, y es Jesucristo, la fuente de vida. Ese es mi tema hoy. Así que le he enseñado 3 cosas: el Verbo hecho ¿qué? Carne, Jesucristo Dios eterno, y Jesucristo creador del universo. Hoy nos vamos a centrar en este tema: Jesucristo, la fuente de vida. Lea Juan 1:4. Juan 1:4 dice: en Él estaba la vida,
y la vida era la luz de los hombres. ¿Qué significa esto de que en Él estaba la vida? Pues sencillamente que Cristo es la vida. No es que Cristo tenga vida o que simplemente viva, sino que Él es la fuente de la cual procede toda vida. Si Cristo no da vida a alguien, está muerto. Cristo es la fuente de la vida. Eso se lo voy a demostrar en la palabra del Señor. Pero antes quiero leer este pensamiento. El Señor Jesucristo tiene poder de dar vida porque de Él procede la vida. Esto no significa que poseyese vida simplemente, sino que Él era la fuente de la vida. Juan 5:26. Escuche lo que dice la palabra. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Quiero que le preste mucha atención a ese versículo. El Padre, Dios, tiene vida en sí mismo, pero Él, como envió a su Hijo, ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Lea este pensamiento. La vida que el Señor Jesucristo ofrece no es solamente física, sino espiritual. Cuando nacimos, recibimos del Señor la vida física. Cuando le recibimos como Señor y Salvador, recibimos la vida espiritual. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 10. Lea la palabra. El que cree en el Hijo de Dios, ¿alguien cree en Él? Amén. Tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios, le ha hecho mentiroso. ¿Por qué? Porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Este es el testimonio. Oiga el testimonio, preste atención. ¿Cuál es el testimonio? Que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida, ¿en dónde está? En su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Preste atención. Hace 8 días yo predicaba acerca de que Cristo es creador, que Él creó las cosas visibles, pero también las cosas ¿qué? Invisibles. Él te creó a ti, Él me creó a mí, Él nos formó en el vientre de nuestras madres. Él nos dio ese soplo de vida. Él nos dio aliento. Él crea todo lo que existe. ¿De qué vida estoy hablando en este momento? De la vida física. Pero los que estamos aquí, los que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, los que creemos que pronto regresará por su iglesia, los que amamos al Señor con todo el corazón, no solo recibimos vida cuando nacimos, no solo recibimos la vida física, sino que ahora tenemos una vida adicional. ¿Cuál vida? La vida espiritual, la vida eterna. Así que del Señor Jesús recibimos 2 vidas, una material cuando nacemos y una espiritual cuando lo recibimos a Él. Por eso dice la palabra que el testimonio de Dios viene a través de su Hijo. ¿Cuál es el testimonio? Que el que recibe al Hijo tiene vida. El que rechaza al Hijo, pues no tiene la vida. Lea esto, este pensamiento. Cuando el Señor Jesucristo resucitó a Lázaro de entre los muertos, estaba dejando en claro que Él tenía el poder de dar vida. Y esto demostraba que Él era Dios. Iglesia, quien tiene el poder de dar vida es Dios, nadie más. Lea Juan capítulo 11, versículo 21. Juan 11, 21. Y Marta dijo a Jesús: Señor,
Si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Présteme su atención ahí. Mire, Marta está diciéndole al Señor Jesús que su hermano se murió porque él no estaba, pero que si Cristo le pedía a Dios, Dios podía resucitarlo. Mire, Dios, no Jesús. Marta no entendía que Jesús era Dios. Ella le decía: yo sé que si tú le pides a Dios, Dios puede resucitar a mi hermano, pero tú no. Y mire lo que el Señor le dice. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: sí, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero, al final de los siglos. Y Jesús, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Cuando ella confesó que Cristo era el Hijo de Dios, el Señor resucitó a su hermano. ¿Alguien me está entendiendo? Si tú no crees que Cristo es Dios, Él no te puede resucitar, porque el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo es testimonio de Dios. En su Hijo es vida. El que cree en el Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Jesús es la vida eterna. El que tiene al Hijo de Dios vivirá para siempre. Esta es la verdad y nada más que la verdad. Lea este pensamiento. El que ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón tiene vida eterna. No importa si lo sorprende la muerte, cuando Cristo regrese, vivirá para siempre. ¿Lo entendió? Así que los que estamos envejeciendo, o los que ya están más viejitos que yo, le digo: no se preocupe. Si llega el momento de su muerte, muera tranquilo, porque el Señor no lo va a dejar en la tumba. Él lo va a resucitar porque lo prometió. Juan capítulo 6, versículo 39. Juan 6, 39. ¿Qué dice la Escritura? Esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, la voluntad del Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Qué importante, amados, es creer en Cristo. ¿Por qué yo le doy tanta Biblia, hermano? Porque lo único que lo sustenta es la palabra. Por eso mis sermones están llenos de palabra. Juan 5:21, ¿qué dice la palabra? Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere le da vida. ¿Y sabe a cuáles quiso? A usted, mi hermano. Le dio la vida a usted porque lo quiere, porque lo ama. Le dio la vida eterna. Lo trajo a esta casa de sana doctrina. ¿Aman la verdad? Lea este pensamiento. Creer en Cristo nos garantiza la vida eterna. Gloria a Dios por los amenes. Creer en Cristo nos garantiza la vida eterna. Rechazar a Cristo nos garantiza la condenación eterna. Eso es terrible, iglesia.
La palabra de Dios tiene un efecto. Es bendición para uno, pero es muerte para otro. No olvide que la palabra condena, pero la palabra da vida. Depende de lo que usted esté, en donde esté. Si usted es una persona santa, le da vida. Si usted es una persona pecadora, le da muerte. La palabra de Dios es como una espada. Penetra a algunos para vida, a otros para muerte. Depende de cómo esté usted. Estar en esta iglesia es una bendición, pero también es una altísima responsabilidad, porque usted aquí está recibiendo la doctrina pura, sin levadura, tal como Dios la enseñó, y usted se hace responsable de lo que recibe. Cuando usted recibe la palabra y la pasa por alto, esa palabra no le da vida, le produce muerte, porque la palabra de Dios tiene ese efecto. Vida para el que obedece, muerte para el que no quiere obedecer. Dios ama la vida, porque es el autor de la vida. Pero no puedo desconocer que también la Biblia me habla de que Dios traerá juicio. Yo no puedo predicar una cosa sin la otra. Este hombre, José Luis de Jesús Miranda, le enseña a la gente que el pecado ya no existe. La muerte no existe, el diablo ya no existe. Entonces la gente haga lo que quiera, porque como ya no hay pecado, haga lo que quiera. Por ahí decía que la coca de Colombia es la mejor del mundo. No sé si lo han visto. Es una barbaridad ver a este hombre, es un descaro. Y la gente todavía le cree. Y me duele ver a la gente engañada. Y me duele ver todos esos niños detrás de este mentiroso. Hoy se demostró que este era un charlatán, que no era Jesucristo. Jesucristo no vendrá sino hasta que Dios lo ordene, hasta que no se manifieste la apostasía, y se está manifestando. Cuando usted menos piense, Cristo va a aparecer, pero no va a venir acá diciendo que la coca de Colombia es la mejor del mundo. Él va a venir a decir: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros. Él va a venir tocando su trompeta, y la trompeta sonará, y los muertos en Cristo se levantarán, y los que estén vivos seremos transformados y subiremos al cielo en gloria. Eso sí está escrito. Todas esas doctrinas que andan por ahí diciendo que la iglesia tiene que tomar los estamentos del mundo y gobernar este mundo para que Cristo venga, eso no es cierto, eso no está escrito. Todo lo que no está escrito es mentira. ¿Por qué lo digo? Porque esa es otra falsa doctrina que se está metiendo a la gente. Hay que dominar el mundo. Enseñan algunos predicadores de la prosperidad. Todos tenemos que ser millonarios, mega millonarios. Todos tenemos que dominar el mundo. Tenemos que tener políticos, todos, el ejército, todo tiene que ser cristiano. Entonces, metámonos en el mundo. Hay que ganarnos el mundo. Eso no me enseña la Biblia. La palabra me dice lo contrario, que el mundo está invadiendo la iglesia. Eso sí está pasando. Ahí sí lo estoy viendo. Veo al político en el púlpito y el pastor ungiéndolo. Eso sí lo veo. Veo al político que le están echando aceite y le están profetizando. Y luego veo a ese mismo político allá arrodillado ante un chamán que le está rezando y haciendo actos de brujería. ¿O no es así? Veo al político que lo están ungiendo en una iglesia cristiana. Y veo después a ese político que logró ser lo que quería, presidente o lo que sea. Lo veo postrado ante una imagen, una estatua en una iglesia católica romana, poniéndole una vela a un pedazo de yeso. Eso sí lo veo. Veo que el mundo está invadiendo la iglesia, pero no veo que la iglesia esté dominando al mundo. La levadura está haciendo efecto en la iglesia, no la iglesia en la levadura. Y Cristo dijo en su palabra, segunda Tesalonicenses, cuando vean que todo esto está sucediendo, va a venir el Señor. Él lo dijo, cuando esto esté pasando, entonces mi venida estará cerca. Es necesario
que se manifieste la apostasía. Apostasía es negar la fe. Y esto sí lo estoy viendo. Antes de que se manifieste el anticristo. Iglesia, los que nunca habían venido a esta iglesia, los animo a que se pongan a estudiar la palabra. Se la he puesto toda en bandeja. Vayan, entren a YouTube, abran YouTube Abraham Peña, estudien las señales del fin, estudien el Apocalipsis, que lo tengo allá todo subido, no le cuesta nada. Vaya y estudie, no se deje engañar. El único que da vida se llama Jesucristo y nadie más tiene la vida. Él es la vida eterna. Lea Juan 3:16. ¿Qué dice la palabra? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Juan 3:36. Y ojalá cuando termine le dé la gloria a Dios. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. ¿Lo entendió? ¿Lo entendió? Voy a volverlo a leer para que lo entienda. El que cree en Jesucristo, en el verdadero, ¿qué pasa? Tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, no va a ver la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Iglesia, si estoy enseñando una falsa doctrina, dígame, ¿ve usted vida aquí? ¿Y ve muerte? ¿O no? Hasta que voy a leerlo. Si nos da las 12 de la noche, nos vamos. Póngale atención. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en Jesucristo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Pregunto, ¿en este versículo hay vida? Sí. ¿Pero hay muerte? Sí. Están ambas. El que cree, ¿qué va a tener? Vida. Pero el que no cree, ¿qué va a tener? Ira. ¿Y qué es ira? Muerte. ¿Cómo se va al cielo? Con Cristo. El que cree en el Hijo tiene vida, pero el que rehúsa, porque es que estas personas se les dicen, mire, pero lea. Sí, pero no. Jesús, José Luis es mi Dios. Ah, bueno, usted lo decidió, hermano. Entonces, en vez de recibir vida, ¿qué va a recibir? Como el testigo de Jehová que uno le dice, hermano, lea, hermano. ¿Cómo va a negar la deidad de Cristo? No, Cristo no, pero lea, sí. Como al católico que uno le dice, hermano, lea, no te harás dioses ajenos, no te harás imagen. No, sí, pero no. En la religión de mis padres yo nací y en esa me muero. Usted decidió, mijo. ¿Estoy entendiéndome? ¿Alguien me comprende? Pregunto, ¿Dios tiene la culpa? Cree en Cristo y serás salvo tú y toda tu casa. Aleluya. Santo de Israel. Esa sí es la verdad. Alguien que le dé la gloria a Dios. Pastor más Facebook igual a bendición para el alma. Encuentra a nuestro pastor en www.facebook.com/nuestro pastor.